Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, ya son buenas noches. Estamos acá en la ciudad de Tijuana y vamos a hacer esta presentación para la clase de resistencias de materiales. Por aquí hice una pequeña presentación en PowerPoint, pero a lo mejor no se va a alcanzar a ver mucho por la posición de que estamos grabando el video, ¿no? Pero vamos a continuar. Ok, esta manera de introducción, quiero hacerlo de esta manera, presentándome como yo soy Armando Félix Tello Méndez y estoy en el grupo, la clase de resistencia de materiales y estoy cursando actualmente la licenciatura de arquitectura, ¿no? Y como introducción al tema que estamos tocando, sería lo siguiente. Los elementos de una estructura deben aguantar, además de su propio peso, otras fuerzas y cargas exteriores que actúan sobre ellos. Es decir, dependiendo de su posición dentro de ellos y de la estructura sobre el cual el tipo de fuerzas actúan sobre el mismo eje. Los elementos o piezas de las estructuras son del tipo de esfuerzos que soportan la fuerza del objeto, que tiende a deformarse. La deformación producida dependerá de la dirección, sentido y punto de aplicación en dirección a la fuerza aplicada. Estas fuerzas tienen distintos orígenes. Debido a su propio peso, toda estructura debe soportarse a sí misma debido al peso, movimiento o vibraciones de los elementos que componen el conjunto del sistema técnico. Por ejemplo, el cuadro de una bicicleta no debe deformarse cuando una persona sube a ella o cuando coja o pase por algún bache mientras va caminando, ¿no? Esa es una manera de cómo poder introducir el tema que estamos tratando. Ahora vamos a la definición de conceptos que vamos a ver dentro de esta presentación. El número uno es definición de esfuerzo. ¿Y qué entendemos por definición de esfuerzo? Que es la capacidad de un cuerpo para resistirse a una fuerza aun cuando haya una deformación. En rigidez es cuando la carga actúa y no produce deformación. Vamos con el siguiente. ¿Cuáles son los tipos de esfuerzos? Esfuerzos compuestos número uno es cuando una pieza se encuentra sometida simultáneamente a varios esfuerzos simples superponiendo sus acciones. Número dos, esfuerzos variables son los esfuerzos que varían de valor e incluso de signo cuando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es o el esfuerzo que se denomina alternado. Vamos con la siguiente. Deformación de sólidos. ¿Qué significa esto? Cuando un fluido es sometido a fuerzas que originan tensiones cortantes en su seno, experimenta una deformación continua que persiste mientras sigan actuando las causas que originan dichas tensiones cortantes por por más pequeñas que éstas sean. El siguiente es diagrama esfuerzo o deformación unitaria. La definición de esto es el diagrama que representa la relación entre esfuerzo y deformación en un material dado en una característica importante del material. Para obtener el diagrama esfuerzo deformación de un material se realiza usualmente una prueba de tensión a una probeta del material. ¿Qué significa esfuerzo de fluencia? Indicación de esfuerzo máximo que se puede desarrollar en un material sin causar una deformación plástica. Esfuerzo de ruptura. Se define como el esfuerzo de tracción mecánico máximo con el que se puede someter a una carga de una probeta si se supera la resistencia a la tracción. Vamos con el siguiente, que es el módulo de elasticidad. Es la relación entre el esfuerzo
aquel que está sometido el material y su deformación unitaria representa una rigidez del material ante una carga impuesta sobre él mismo. Y vamos con la ley de Hooke. Es la relación entre el esfuerzo al que está sometido el material y su deformación unitaria. Representa la rigidez del material ante una carga impuesta sobre él mismo. ¿No? Ok. Esto es en base a los conceptos que hemos podido investigar y hemos podido desarrollar y entender un poco lo que acabamos de leer en estos conceptos. Y por último vamos a tener una pequeña conclusión de esta materia que cruzamos y estos conceptos que vimos en base a la mecánica vertical en la estática sobre esta clase que hemos estado viendo, que es muy interesante. Y lo que yo pude concluir en esto es que hemos descubierto en base en la investigación que tuvimos los medios y métodos para analizar y diseñar las diferentes máquinas y estructuras portantes. Es decir, los métodos que analizamos se han basado en la determinación de esfuerzos y deformaciones, resistencia a los materiales, la ciencia que estudia la capacidad mecánica doble de los materiales frente a tensiones y frente a deformaciones, así como la forma y dimensiones que deben tener los elementos resistentes para soportar unas determinadas cargas, acciones o exteriores, sin que sus tensiones internas sobrepasen a las máximas admisibles del material. Bueno, pues con esto finalizamos esta investigación de estos conceptos que igual nos fueron pedidos para esta clase. Un saludo y un abrazo. Gracias, nos vemos.